Hola, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos a RT. Son las 7 de la mañana aquí en Moscú y es tiempo de presentarles las noticias. Estados Unidos ha tomado decisiones que han agravado el desequilibrio del poder en el mundo. Una opinión del presidente Vladimir Putin en el Club Internacional de Debates de Valdai en Sochi. El mandatario afirma que la imposición de patrones y el dictado unilateral no aportan beneficios. Las violaciones recientes del alto al fuego en Ucrania y el posible empleo de bombas de racimo por el ejército de Kiev fueron algunas de las cuestiones debatidas en la reunión más reciente del Consejo de Seguridad de la ONU. También se analizó la campaña electoral para las parlamentarias en ese país, un proceso cínico, según el embajador ruso ante ese organismo. Después de una semana, las autoridades suecas dan por concluida la búsqueda del misterioso submarino que los medios apresuraron a afirmar que era ruso. Eso sí, la operación tuvo un costo de más de 2 millones de euros y ha sido el mayor despliegue de ese ejército desde los tiempos de la Guerra Fría. Bombardear campos de petróleo en Siria para cortar la financiación de los yihadistas, esto es lo que persigue Estados Unidos, según informan medios británicos. Pero el Estado Islámico ha encontrado otras vías para fortalecerse, además del apoyo que reciben de Occidente, pues despilfarran las riquezas de lo que antes fuera el oasis de la cultura árabe. Quédese con nosotros, tenemos más noticias aquí en RT. Bienvenidos. Las imposiciones unilaterales de Estados Unidos no solucionan los conflictos, sino que los escalan y crean caos en los países soberanos. Esta es la opinión expresada por Vladimir Putin en el Club Internacional de Debates Valdai en Sochi. En su intervención, el presidente ruso ha destacado que Washington apoyó a aquellos extremistas que hoy en día representan una grave amenaza. Nuestra corresponsal Alexandra Bondarenko ha seguido de cerca el transcurso de estos debates. En la reunión del Club Internacional de Debates en Valdai, el presidente ruso Vladimir Putin ha destacado que Estados Unidos ha tomado decisiones que han agravado el desequilibrio de poder en el mundo, que el país norteamericano quiere rehacer a su medida. Él también destacó que el sistema de relaciones internacionales necesitaba una renovación. Sin embargo, Estados Unidos se declaró el ganador de la Guerra Fría y no lo vio necesario. Además, él comparó el comportamiento de Estados Unidos con el comportamiento de nuevos ricos que se hicieron con una gran riqueza que es el liderazgo mundial, pero en vez de manejarla de una manera sabia, de una manera clara, Estados Unidos la ha fastidiado. Según las palabras del mandatario ruso, la imposición de sus patrones y el dictado unilateral no aportan beneficios. Escuchemos. El dictado unilateral y la imposición de sus patrones conllevan un resultado completamente opuesto. En lugar de la solución de conflictos, su escalada. En lugar de estados soberanos e estables, un espacio cada vez mayor de caos. En lugar de la democracia, el apoyo de un público dudoso que abarca desde neonazis hasta radicales islámicos. Vladimir Putin ha rechazado la idea de la excepcionalidad de Estados Unidos, explicando que su intervención no aporta beneficios. Según las palabras del mandatario ruso, Estados Unidos gasta miles de millones de dólares para vigilar a todo el mundo y además destacó que hay evidencia de chantaje y vigilancia incluso a los líderes mundiales, incluso a los socios del país norteamericano. Escuchemos. La medida de influencia en aquellos que no quieren obedecer es bien conocida y ha sido probada más de una vez. Tenemos acciones de fuerza, presión económica y propagandista, intervención a los asuntos internos, apelaciones a alguna legitimidad que está por encima de la ley, cuando hace falta justificar la regulación no de derechos sobre los conflictos, eliminación de regímenes incómodos. Recientemente han aparecido evidencias de que varios líderes mundiales sufren un chantaje abierto. Y es que el llamado Gran Hermano gasta miles de millones de dólares para vigilar a todo el mundo, incluyendo a sus aliados más cercanos. Además, el presidente de Rusia destacó que el aumento de las revoluciones y los conflictos en el mundo solo pone bajo peligro la seguridad internacional. Además,
Según sus palabras, el aumento de estos conflictos, sean a base de problemas sociales o a base de religión, solo conllevan la amenaza para todo el mundo y forman zonas de caos donde florece el narcotráfico y el terrorismo. Además, el presidente de Rusia acusó a Estados Unidos por apoyar a los islamistas para lograr sus fines. Según sus palabras, estas políticas solo conllevan al aumento del terrorismo y, por ejemplo, él destacó que en Irak, después del derrocamiento de Saddam Hussein, muchos soldados resultaron sin trabajo y posteriormente se infiltraron en las filas de los extremistas, algo que aumenta la capacidad ahora del Estado Islámico. Y según las palabras del mandatario ruso, el caos global solo se está extendiendo. Escuchemos. Hubo tiempo en el que nuestros socios intentaron de alguna forma manejar estos procesos, utilizar los conflictos regionales, construir las revoluciones de colores en sus propios intereses. Pero el genio salió de la botella y, por lo visto, ni los mismos autores de la teoría del caos dirigido entienden qué hacer con él. En sus filas hay desorden y división. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha destacado que si no creamos el sistema de valores y acuerdos mutuos, si no creamos los mecanismos para la solución de las situaciones críticas, la anarquía solo se va a aumentar. El analista internacional Carlos Aznares ha opinado que ya es la hora de que Estados Unidos deje al mundo en paz y no provoque más conflictos que acaban matando a miles de civiles. Siempre Occidente ha tratado de llevar adelante una campaña abiertamente expansionista, abiertamente guerrerista. Toda la injerencia en la zona de Medio Oriente la desestabiliza y obviamente también desestabiliza América Latina a través de la Alianza del Pacífico. O sea que Occidente tiene una política, como la expresó Obama en el discurso de la Academia de West Point, que considera que es el país, Estados Unidos, más indispensable del mundo. Debería dejar en paz a los países del mundo, Estados Unidos, y no provocar permanentemente conflictos que terminan con cientos de miles de muertos cada vez que Estados Unidos interviene o cada vez que sus aliados, sus perritos falderos, intervienen junto a Estados Unidos. Posible empleo de bombas de racimo por el ejército de Kiev, la proliferación de los grupos de extrema derecha y la investigación de la catástrofe del vuelo MH17. Estos son algunos de los temas debatidos por el Consejo de Seguridad de la ONU. También se tocó la cuestión de la campaña electoral para las parlamentarias en Ucrania, calificada por el embajador ruso ante el organismo de sucia y cínica. Ignacio Jubilla nos acerca las principales declaraciones de esta reunión. Los primeros en hacer uso de la palabra en esta sesión fueron los subsecretarios generales de Asuntos Políticos y de Derechos Humanos de la ONU, quienes expusieron los principales temas que preocupan a la organización según los últimos reportes que se han hecho en la zona del conflicto. Y en términos generales, hicieron hincapié sobre todo en las violaciones recientes del alto el fuego que produjeron daños y ataques contra la población civil y remarcaron en ese sentido el informe de Human Rights Watch, que asegura que el ejército ucraniano había utilizado bombas de racimo, un arma, recordemos, prohibida por la comunidad internacional para atacar a los rebeldes en áreas pobladas. Si eso se confirma, dijo uno de los representantes, esto sería considerado directamente por Naciones Unidas como un crimen de guerra. Y el tercer tema que dominó el debate son los ataques y la proliferación de grupos de la extremo derecha en Ucrania. Estos extremistas han incrementado su violencia y sus ataques contra políticos opositores a Poroshenko en los últimos días, y el tema fue señalado por los funcionarios de la ONU. Sin embargo, el representante permanente de Rusia, Vitaly Churkin, le reclamó a estos funcionarios no haber sido demasiado vehementes en su informe en condenar precisamente la alarmante presencia de estos grupos neonazis que incluso hacen alusiones públicas a la figura de Hitler y sobre todo en el marco de las elecciones anticipadas legislativas que se van a dar esta semana en Kiev. Escuchamos al representante de Rusia. Solo podemos compadecernos de los ucranianos que verdaderamente deseen un desarrollo civilizado de su país, y no hay duda de que son muchos. La actual campaña electoral destaca por su suciedad y cinismo. El terreno político es limpiado de la competencia tanto en el sentido metafórico como en el más directo. Teniendo esto en cuenta, nos preocupa sumamente la creciente popularidad de la ideología neonazi en Ucrania, fomentada oficialmente por Kiev.
Y Ucrania, por su parte, desmintió el uso de bombas de racimo por sus Fuerzas Armadas y aseguró estar dispuesta a una investigación sobre el tema. Tanto Estados Unidos como sus socios occidentales remarcaron también una y otra vez la gravedad que tendrían estas denuncias, pero también siempre haciendo hincapié permanentemente en la proclamación de inocencia por parte de Kiev. El resto de la sesión fue, como te es habitual, un encendido debate entre Ucrania y sus socios occidentales y Rusia por otra parte. En 2 oportunidades, Vitaly Churkin pidió la palabra para responder a los agravios y acusó nuevamente a algunos miembros de centrar sus exposiciones en una retórica precisamente antirrusa, plagada de acusaciones y sin pruebas. Así fue, por ejemplo, con el representante de Australia, quien sin evidencia sugería en su discurso unos minutos antes que Churkin tomara la palabra que el avión malasio, el MH17, había sido derribado por un misil disparado por los rebeldes. Bueno, Churkin recordó que esa es solo la versión de Estados Unidos, fomentada también por medios de comunicación internacionales, pero sin contar con ninguna evidencia cierta y sin tener sobre todo la cautela de esperar los resultados de una investigación internacional seria. Las declaraciones del embajador de Rusia ante la ONU concuerdan con los análisis de varios expertos acerca de la drástica falta de competencia en las elecciones parlamentarias de este domingo en Ucrania. Parece que la mayor exigencia del Maidán, que consistía en liberar al país de la corrupción, no se ha podido cumplir con la llegada de las nuevas autoridades. Boris Kuznetsov nos muestra qué es lo que realmente predomina en la vida política ucraniana. Hijos, primos, sobrinos, amigos y amigos de los amigos en el poder. El amiguismo que con tanta ira atribuyen los seguidores de Euromaidán al depuesto presidente Víktor Yanukovych y que fue uno de los motivos principales de saña en contra de su mandato parece persistir pese a la llegada de administración de Poroshenko, quien prometía extirparlo. Una serie de asignaciones en Ucrania han tenido lugar gracias a los contactos personales con el presidente. Es una situación tradicional en Ucrania cuando el nuevo líder nacional trata de formar su propio equipo del círculo cercano, ante todo gente de su familia. Podemos hacer una larga lista de personas que son cercanas a Poroshenko, al primer ministro, a otros ministros que ahora ocupan cargos estatales de alto nivel. Mucha gente está más que desilusionada con el nuevo poder. No cambió absolutamente nada. Creo que todo está aún peor. La gente muere sin ninguna razón. Creo que ese gobierno debe desaparecer de la faz de la tierra. No me gusta ese gobierno, me da lástima que la gente haya muerto por nada. Mi hijo también estuvo en Maidán y fue herido. Y cada vez me pregunto, ¿para qué? ¿Para qué sufrí tanto como madre? El equipo que formó no inculco confianza y no veo con ella ninguna perspectivas para el desarrollo del país. La corrupción persiste. Creo que de hecho al poder están mismas personas que eran antes. También se repite una situación en que las riquezas de los servidores públicos sorprenden a la sociedad. Así se supo que el teniente del fiscal general tiene una impresionante hacienda de 140 hectáreas. La decoración de su poco humilde casa de campo, por supuesto, es de lujo. Su jefe tampoco parece ser un asqueta. Los activistas hace poco publicaron el vídeo de una mansión de Roma en una también enorme parcela en zona muy prestigiosa que además incluye su propio lago. Los bienes de Poroshenko a su vez se estiman en más de $1.000 millones, aunque oficialmente prometió vender sus activos empresariales, sigue controlando el Canal 5 y la fábrica de chocolate Rosen. Piotr Poroshenko es una persona legendaria. Dicen que no importa qué cargo ocupaba, ante todo estaba vendiendo bombones y aun cuando era el canciller, en reuniones oficiales, tras saludar a alguien regalaba un bombón de su fábrica. Está claro que él pertenece al ámbito empresarial, un hombre multimillonario que está acostumbrado a ganar dinero. Creo que siendo el mandatario tiene oportunidades para asegurar un futuro digno incluso a sus tataranietos. Pero al margen de las predicciones sobre sus futuras generaciones, lo que sí es seguro es que Poroshenko no ha dejado de hacer el destino de su hijo, quien presentará su candidatura en los comicios parlamentarios. Los expertos subrayan que los competidores de Alexei Poroshenko casi no tienen ninguna posibilidad de ganar porque la región de Vinnytsia, de donde proviene el hijo presidencial, estaría bajo control total de la gente de su padre. De hecho, en esos comicios parlamentarios hay muchos descendientes de políticos y empresarios. Durante la reciente reunión del líder ucraniano con los inversionistas occidentales, uno de los empresarios directamente acusó al presidente de que la inclusión en la lista de candidatos del bloque político de Poroshenko se vendía por entre 3 y 4 millones.
En las condiciones actuales en Ucrania, por supuesto, surge el suelo fértil para la corrupción, porque corrupción aparece donde hay falta de control, miedo, guerra y donde hay personas ricas que saben cómo robar. Les recuerdo que Poroshenko sirvió en todas las administraciones presidenciales ucranianas a partir desde 1991 y saliendo de ellos resultó ser un multimillonario. Posiblemente en esos tiempos de Poroshenko la fusión del poder y el capital ha cambiado de forma, pero no de sentido ni de escala. Lo intrincado de la situación es que muchos apuntan a que no hay señales de mejoría en ese ámbito, ya que la administración del nuevo líder ucraniano ha dejado mucho atrás a Yanukovych en cuanto al número de multimillonarios en el poder. Boris Kuznetsov, RT. Sin ningún resultado terminó este viernes la operación de las fuerzas navales de Suecia para determinar la existencia de actividad submarina extranjera. Durante una semana las autoridades gastaron más de 2 millones de euros para encontrar una nave fantasma que los medios del país inmediatamente atribuyeron a Rusia. Agustín Fontaine la ha investigado esta cuestión. Después de una semana finalizó la búsqueda de esta misteriosa nave submarina que realizaba el ejército sueco en las aguas marítimas del país. El propio ejército afirmó que estos 200 hombres, helicópteros, embarcaciones y dragaminas que trabajaban en la investigación han regresado a puerto. Las autoridades militares aseguran que esta misteriosa nave ha abandonado las aguas suecas en lo que calificaron de una incursión totalmente inaceptable. También hay que decir que han afirmado que posiblemente lo que estaban rastreando es una embarcación pequeña y no un submarino convencional. También hay que decir que en ningún momento han apuntado a una nación en particular como responsable de este hecho o de este incidente. Y un dato para destacar es que la operación costó más de 2 millones de euros y significó el mayor despliegue de movimiento que realizó el ejército sueco desde los tiempos de la Guerra Fría. Hay que decir que una semana atrás algunos medios suecos afirmaron o dieron a conocer sobre una supuesta extraña actividad submarina en la costa de Estocolmo. Se citó a algunos especialistas en defensa que apuntaban a la presencia de un submarino ruso averiado en esta zona. A partir de allí se generó una gran alarma en los medios de comunicación, algunos de ellos apuntando a Rusia, encontrando una vinculación con el conflicto bélico en Ucrania e incluso con la Guerra Fría. Pero como decíamos, tras una semana no se halló finalmente esa extraña nave y ha finalizado esa búsqueda. Desde comienzos de esta semana, autoridades del Ministerio de Defensa rusa negaron que cualquier tipo de embarcación rusa estuviese sufriendo algún tipo de inconveniente o en algún tipo de problema. De hecho, aseguraron que todas las unidades de la flota rusa se encontraban realizando tareas con total normalidad. En el día de hoy también desde el Ministerio de Defensa rusa apuntaron que esta búsqueda que realizaba el ejército sueco era un gasto sin sentido en la región del Báltico y que lo que estaba haciendo era elevar la tensión en la zona. Vamos a escuchar sus declaraciones. Estas acciones del Ministerio de Defensa sueco, que no tienen ningún fundamento y son motivadas por la retórica de la Guerra Fría, hoy solo pueden escalar la tensión en la región. Como resultado, no pueden reforzar la seguridad de un país en concreto, sino socavar los fundamentos de la actividad económica marina en las aguas del Mar Báltico. Además de estas declaraciones hay que decir que en el gobierno ruso hubo espacio para la ironía. El vocero del Ministerio de Defensa dijo que el autor de estas especulaciones que apuntaban a un submarino ruso en el mar Báltico seguramente se habrían guiado con un principio muy conocido de Napoleón que dice: primero involúcrate en una grave batalla y luego fíjate qué pasa. En fin, como decíamos, una semana después no se halló esa extraña nave submarina, se ha dado por terminada la investigación y nosotros estaremos pendientes de si surge algún nuevo capítulo en esta historia. Venezuela revisará sus relaciones con España, así lo ha ordenado el presidente Nicolás Maduro, quien ha calificado de injerencista y poco amistoso el comentario del jefe del gobierno español, Mariano Rajoy, sobre el juicio al opositor venezolano Leopoldo López. Karen Méndez nos cuenta mucho más. El presidente Nicolás Maduro ordenó al canciller venezolano Rafael Ramírez revisar todas las relaciones con España luego de que el presidente de ese país, Mariano Rajoy, pidiera la liberación del dirigente opositor Leopoldo López. López es un dirigente de la extrema derecha venezolana que es acusado por la justicia de haber liderizado y provocado distintas acciones violentas durante el mes de febrero y junio para así derrocar al presidente Nicolás Maduro y cuyas acciones provocaron la muerte de 43 personas. Con mi patria no te metas, Rajoy. Venezuela se respeta, ¿oyó? Bastante paciencia le hemos tenido a gente como usted, de ultraderecha,
que viene ahora a apoyar a grupos responsables de la muerte de más de 40 venezolanos, responsables de los ataques terroristas. Viene usted a alentar desde España, desde Madrid, el terrorismo contra Venezuela. Maduro ha enfatizado que Venezuela, apegada al derecho internacional, siempre ha respetado la soberanía de los distintos países del mundo y por eso nunca ha intervenido en los asuntos internos de España. Ha recomendado al presidente Mariano Rajoy hacerse cargo de los problemas económicos y sociales que atraviesa ese país en lugar de apoyar las acciones violentas de la extrema derecha venezolana, tal como lo hizo en el año 2002 el expresidente José María Aznar. No vamos a permitir que ni la crisis ni el pesimismo nos prive de lo que hemos logrado. Con estas palabras, Dilma Rousseff concluyó el último debate de cara a las elecciones presidenciales brasileñas que se celebrarán este domingo. Las acusaciones mutuas han marcado la controversia política. Neves lanzó a Rousseff un abanico de interrogantes provocadoras sobre los resultados de su periodo al frente del país, en particular sobre la economía y los escándalos de corrupción. La actual mandataria ha precisado que el caso de Petrobras se encuentra bajo su control y se está investigando. A su vez, la presidenta preguntó a su oponente sobre sus planes en política social, agricultura y empleo. El licenciado en Ciencias de la Comunicación, Iván Novotny, opina que en caso de que Aécio Neves triunfe, gobernaría solo en función de los intereses de la clase media alta. Particularmente el apoyo a Dilma Rousseff está dado por sus políticas destinadas a ayudar a las mayorías populares en Brasil, ¿no? Con la continuidad de un programa como el de Bolsa Familia, que ha sido iniciado por Lula da Silva en el 2003 y que ha sacado de la miseria extrema a casi 36 millones de brasileños. Sus políticas populares, sus políticas progresistas, creo que están dando resultados para que las mayorías estén dando su apoyo en este momento a Dilma, en contraposición a Aécio Neves, que es el candidato más ligado a los intereses neoliberales, a los intereses de la derecha, y más ligados a un alineamiento con Estados Unidos y representa los intereses de las clases medias altas. La estrategia de Estados Unidos para cortar la financiación del Estado Islámico se centra en bombardear los campos de petróleo de Siria en poder del grupo yihadista. Así lo revela un periódico norteamericano. Solo este miércoles los aliados efectuaron 4 ataques aéreos contra los pozos en el este de Siria, cerca de la frontera iraquí. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos afirma que los yihadistas obtienen $1 millón al día solo por la venta del crudo. Además, los radicales también obtienen recursos por medio de robos, secuestros y la venta de antigüedades, actividades que benefician a los rebeldes sirios. En el siguiente reportaje les mostramos cómo la herencia del pasado ayuda a destruir el futuro. Siria, el país que en épocas pasadas fuera la perla de la región rica y próspera, ahora está arruinada y devastada por los rebeldes y los yihadistas que luchan contra el gobierno. Estas fuerzas han encontrado diferentes vías para fortalecerse. Además del apoyo que reciben de Occidente, despilfarran las riquezas de lo que antes se consideró un oasis de arte, arquitectura y cultura. Cada día recibo a 4 o 5 combatientes del Ejército Libre Sirio y el Frente al-Nusra que quieren vender antigüedades para ayudar a estas formaciones. Pudimos presenciar la visita de una de estas personas. Cruzó ilegalmente la frontera de Siria con Líbano con el único objetivo de recolectar dinero para la guerra. He traído esto para comprar armas para los rebeldes con el dinero que obtenga. Estoy orgulloso de ayudarles. El insurgente cree que el precio de las monedas antiguas, que constituyen la mayor parte de su caudal y se estima entre 3 o 6 mil dólares, es suficiente para adquirir un par de fusiles o incluso un lanzacohetes. Entiendo el significado de la herencia de mi país, pero uno tiene prioridades. Tenemos que vender lo que tengamos para comprar armamento. No es nada en comparación con el sacrificio de los rebeldes o de la nación. El comerciante nos enseña las piezas que han pasado por sus manos. Oro, plata, bronce, piedras preciosas. Algunos objetos tienen más de 3.000 años. Se trata de joyas de la historia que terminan su viaje en los lugares más inesperados. Hoy en día, estas antigüedades, que son sacadas de Siria de manera ilegal, componen hasta el 50% de los mercados europeos de reliquias. Alemania presentó recientemente un proyecto de ley para frenar el comercio de patrimonio cultural, ya que entiende que este negocio constituye una gran parte de las ganancias de los grupos terroristas, no solo de los rebeldes de Siria, sino también de la pesadilla del Estado Islámico.
Irak, por lo tanto, también se ve afectado. Según su gobierno, más de 2.000 yacimientos arqueológicos están ahora bajo el control de los yihadistas, que convierten las riquezas históricas en las armas de la guerra. María Pisic, RT. Y mientras los debates sobre la independencia han perdido fuerza en Escocia, lo que aún continúa en pie son las numerosas comparaciones entre el sistema británico y el escocés. En algunos aspectos, como por ejemplo la educación, Londres parece perder abiertamente esta partida. Mónica Rodríguez Carballo nos trae los detalles del asunto. El movimiento a favor de la independencia del Reino Unido, que tuvo su punto clave en el referéndum del 18 de septiembre, hizo aún más patentes varios puntos en los que Escocia es diferente. Uno de ellos es el modelo educativo. Nos hemos ido hasta una de las universidades más prestigiosas del país, la de Napier, en Edimburgo, para conocer de primera mano cuáles son. Nos recibe ni más ni menos que una española, Benedict Cebrián, que lleva dando clases en esta universidad desde hace 20 años. Una experiencia que para ella es... Muy agradable, porque tengo una mezcla de estudiantes, tengo escoceses, tengo británicos, ingleses, de Irlanda del Norte, y luego tengo también muchos europeos. Y es que estudiantes de todo el mundo vienen a estudiar a Escocia cada año. Desde luego, esa convivencia aporta ventajas que se suman a las que ya tiene el propio sistema para enriquecer desde muy pequeños la educación de sus estudiantes. Una de las diferencias más patentes se basa en la especialización. Son muchos los aspectos que diferencian el sistema educativo británico del escocés, pero concretamente uno de ellos es el que hace que los alumnos se decanten por este último. Ellos lo tienen claro. Como yo soy de Escocia, no tengo que pagar para la universidad. Primero porque no cuesta nada. Es obvio que la gratuidad de la educación, no solo para los escoceses, sino también para los alumnos de la Unión Europea, frente a las altas tasas de matrícula que se pagan en las universidades inglesas, es una razón de peso. Pero ya fuera de risas, los alumnos nos dan otras. Yo creo que te dan más oportunidades en el futuro que una universidad eslovaca. Si quieres irte al extranjero. El método de estudio, nos dicen, es más duro. Estudian un año más, son conscientes de que el nivel es más alto y consideran que eso es lo que les hace estar mejor preparados para enfrentarse al mercado laboral, aunque hay quien, como a Olga, le parece que se podía exigir aún más. Pero a veces me parece que como que me falta algo, es decir, que no podría ser un poquito más intenso o más amplio. Los estudios están bien, pero como tenemos poco clases, a veces me parece que algo me falta. Todavía no sé qué es. Lo que es indiscutible es el prestigio histórico que tienen las 4 universidades de referencia de Edimburgo. Sus alumnos salen bien preparados, tanto que la posibilidad de que ganara el sí en el referéndum encendió las alertas de una posible fuga de cerebros por el miedo a la pérdida de ayudas y de financiación pública. Es que tienen ese afán de conocimientos, de ver qué pasa en otros países, sobre todo, bueno, evidentemente en el mundo anglosajón, pero no exclusivamente. La victoria del no ha hecho que la alerta se quedara en un mero temor y que todo siga como hasta ahora. Las universidades escocesas seguirán contando pues con la gente que tanto han invertido en formar. Mónica Rodríguez Carballo, RT, Escocia, Reino Unido. Más noticias en breve. La policía de California captura al autor de un tiroteo contra 3 agentes y un civil. La agresión acabó con la vida de 2 uniformados y ahora vamos a pasar a otro trágico suceso en Estados Unidos. En el estado de Washington, 2 estudiantes han muerto en un ataque a una escuela. Uno de ellos fue quien abrió fuego en el centro de enseñanza y se suicidó tras cometer la agresión. Los medios norteamericanos indican que se trata de un alumno de ascendencia indígena. Otros 4 heridos fueron hospitalizados, 3 de ellos en estado crítico. En Argentina condenan a cadena perpetua a 15 exmilitares y funcionarios acusados de violar los derechos humanos durante la última dictadura en ese país. Entre ellos, un ex jefe de la policía de la provincia de Buenos Aires, considerado el máximo responsable del centro clandestino de tortura La Cacha. En total son 19 personas, son sentenciadas por secuestro, tortura y asesinato de más de un centenar de prisioneros en la ciudad de La Plata. 4 de ellos recibieron condenas menores de 12 y 13 años. Con el agua hasta el cuello, así se sienten los habitantes de la capital griega afectada por las fuertes inundaciones.
Los raudales provocados por las intensas lluvias son de tal fuerza que han arrastrado decenas de vehículos. Los dueños de negocios locales estiman sus daños en más de 100.000 euros. Una película de RT gana el premio de mejor documental en el concurso internacional Cubavisión. El filme de Sachto, que se traduce por qué, trata de los bombardeos de Yugoslavia por la OTAN en el 1999. Los hechos que narra el largometraje ocurridos 15 años atrás se basan en los testimonios de los testigos. El filme ha sido proyectado en el Festival Internacional de Radio y Televisión en Cuba y se ha mostrado en el canal nacional Multivisión. Esta es la segunda vez que el documental de RT alcanza un final en un concurso internacional. Así terminamos en segundos titulares. A lo largo de 20 años, este grupo español no ha dejado de revelar las verdades y romper los prejuicios. El que los grandes medios de comunicación nos han evitado. O sea, este grupo es un grupo conflictivo, ¿no? Que nos está hablando de la revolución bolivariana. Cuidado, nos está hablando de que en Cuba no son tan malos como lo pintamos nosotros, ¿no? Los medios. O mil causas diferentes. Escape, en entrevista con RT. Bienvenidos de regreso, vamos a repasar los titulares de la jornada. Estados Unidos ha tomado decisiones que han agravado el desequilibrio del poder en el mundo. Opinión del presidente Vladimir Putin en el Club Internacional de Debates Valdai en Sochi. El mandatario afirma que la imposición de patrones y el dictado unilateral no aportan beneficios, sino que crean caos en los países soberanos. Las violaciones recientes del alto al fuego en Ucrania, el posible empleo de bombas de racimo por el ejército de Kiev y la investigación de la catástrofe del vuelo MH17. Estas fueron algunas de las cuestiones debatidas en la reunión más reciente del Consejo de Seguridad de la ONU. También se analizó la campaña electoral para las parlamentarias en ese país, un proceso cínico, según el embajador ruso ante ese organismo. Después de una semana, las autoridades suecas dieron por terminada este viernes la búsqueda del misterioso submarino que los medios apresuraron a afirmar que era ruso. Eso sí, la operación tuvo un costo de más de 2 millones de euros y ha sido el mayor despliegue de ese ejército desde los tiempos de la Guerra Fría. Bombardear campos de petróleo en Siria para cortar la financiación de los yihadistas. Esto es lo que persigue Estados Unidos, según informan medios británicos. Pero el Estado Islámico ha encontrado otras vías para fortalecerse. Además del apoyo que reciben de Occidente, despilfarran las riquezas de la que antes fuera la perla de la región rica y próspera. Ahora les invito a quedarse con nuestro programa Detrás de la Noticia. No se lo pierdan.